Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Un canto a la unidad, maravillosa reflexión de Pablo. Pero atención, esta unidad no anula nuestra personalidad, nuestra originalidad individual, ni nuestras vocaciones diferentes. La unidad se construye desde el amor con que se vive la vocación personal en servicio a la comunidad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Qué bueno es el Señor, haga la prueba y véalo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, haga la prueba y véalo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados de acuerdo a la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Benditos los que buscan tu rostro, Señor. Benditos los que buscan tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares. Él la afirmó sobre las corrientes del océano. Benditos los que buscan tu rostro, Señor. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? Él tiene las manos limpias y el puro de corazón, el que no rinde culto a los ídolos ni jura falsamente. Benditos los que buscan tu rostro, Señor. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Benditos los que buscan tu rostro, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor. Y así sucede. Hipócritas. Ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor, como siempre, nos vuelve aquí, ¿verdad?, a insistir cómo nosotros tenemos que comportarnos. Porque muchas veces ñandeña mañana ya las cosas superficiales, las cosas de afuera, añadella pillapaba y se lleva. Por eso pone ese ejemplo, cuando ven una nube, se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover. Jaoicó, exacta, porque pesa, oicota, es algo observable, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos desarrollado tantas cosas, tantas técnicas a través de la observación para conocer todo lo que es el comportamiento de las cosas que nos rodean, va esa bigoñandea lleva, dica tuila ñañe sensibiliza mija yeicua, va esa guapa ñande jamás bañande. Bueno, y tal vez existe también, ¿verdad? Porque hay toda una ciencia, la psicología, existe todo lo que significa, ¿verdad?, la espiritualidad, yeicua mijangua ma bañande, va esa bayeico, existe la misma filosofía. Ñaporando mijangua lleva, moi bayayu, moto bayajá, ¿verdad?, desde la razón. Pero ahora justamente el Señor en síntesis nos está pidiendo que hagamos theos logos, teología, es decir, cuál es el querer de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Vaya pe pela pe cualle, pa pe mañana pe oquita, oquita y teje lo mitad, yo kuma gato. Ahí viva, imagina, o te imagina. Bueno, así ahora dice, hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Y cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? Va ella pela anda pelleza cuay, tera va ella la pembotu venderesa, tera va ella pa pela pemaña veína, la realidad del mundo como está sucediendo. Por eso yo suelo decir, ¿verdad?, algunas veces, no sé si es una frase medio pesimista, ¿verdad?, pero llega a ese ya cero ya perdéis en nuestra organización social. Porque nosotros nos pasamos de listos. Ahí, en la primera parte, es pasarse de listos, ¿verdad?, y ande vale mal.
ñamañá la ara, oquita, ñamañá pea, pea y cota, amo y cota, etc. Pero, ¿cómo es que perdemos en el aspecto social? ¿Cómo es que perdemos en el aspecto de la relación del hombre al hombre? Porque eso que nosotros mismos sentimos, eso es mucho más cercano a nosotros. Ñandego yei kwa peñandero unohina. Ñandego yei kwa hina peñande ignorante ramo. Ñandego yei kwa pona hina penda yaguere koino beti trabajo. Ñandego yei kwa hina de yaguere koino beti título, beti estudio. Ñandego yei kwa hina de yaguere koino la ñanderoga. Ñandego yei kwa hina ñande koino callepe, etc. Porque es una experiencia humana. De eso sí que nosotros podemos hablar y con propiedad. Pero ustedes, por ejemplo, miran y dicen, que esto, aquello, pero de Ñandúa no está tan ligado como está ligado tu misma sociedad y tu mismo hermano. O sea que si hay echado en petinla y punandía hoy bebé. Entonces se añandú porque si hay cual la icono punandía la pisa y cota ojina, entonces enseguida añandú a esa. Entonces aquí el Señor nos pregunta, ¿cómo es que ustedes saben y hablan de las cosas externas, pero no son capaces de hablar de las cosas que conciernen al tiempo presente? Es decir, lo que concierne a tu propia naturaleza, a tu propio hermano. Operar el año de organización, ya perdé. Por otra parte, lo que nosotros vemos en nuestra propia sociedad no es también que no vemos o que no entendemos. Nos falta algo, queridos amigos, lo que tal vez el Evangelio del día anterior habíamos reflexionado. ¿Cómo quiero que esté ardiendo? Ya dice, el fuego, yo vine a traer fuego. Porque dice, quiero que termine todo lo que es corrupción, todo lo que es maldad, todo lo que es aprovecharse de los demás. Entonces, discernir el tiempo presente quiere decir descubrir también cómo es que ustedes no son capaces de solucionar estos problemas. Y siempre, queridos amigos, siempre, cuando nosotros, nos ponemos a solucionar. A ver, cuestión de la vivienda. Muy bien, y aplaudo que, no sé, que se preocupen y que hagan ahí, yo le digo, cuchitas ahí, como para los perritos o para las gallinas, Pepe Ñamoinguet y familia de 5, de 6, y sobrefacturamos, pero impresionantemente, con ese precio que me está dando. Seguramente que 5 casitas de ese estilo se podría hacer. Ya ponte las cosas bien, como tiene que ser. Es la administración, ¿verdad? Pero no la administración solamente el dinero. Es la administración aquí, verdaderamente, de lo que el Señor nos dice. ¿Cómo es que ustedes no pueden administrar el tiempo presente? ¿Cómo es que ustedes no pueden comprometerse? Da pello típico petinla. O ya popona mi vana. Manala muy justamente a la persona que va a responder, ¿verdad? A la maletita allá para la corona. Porque vos me diste el trabajito. Entonces a sobrefacturar, muy pea porque repartía ya por la repartija. Y eso se llama robo. Y eso se llama que somos ladrones. Entonces el Señor dice, ¿cómo lo que ustedes no se dan cuenta? ¿O será que no nos damos cuenta? ¿Será que no nos damos cuenta? ¿O será que estamos ya tan corrompidos que dejamos pasar las cosas como si fuese nada? Y entonces, 0 al cuadrado la añade nota, lastimosamente. Vamos a pedir entonces al Señor en esta Eucaristía que nos ayude verdaderamente desde esta lectura y la palabra de Dios a tomar cambios, pero cambios profundos para resolver definitivamente todo lo que es nuestra pobreza de humanidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Señor, que seamos generosos. Señor, que seamos generosos. Por nuestra iglesia, para que lleve siempre consuelo y bondad de Dios a todos los hombres, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros enfermos, para que estén siempre bien atendidos por profesionales competentes, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos.
por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia del Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Multiplicar será mi iglesia, que guardará mis entregas, fecundadas en la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenida de un madero. Es como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Concédenos, Padre, que la participación en esta Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.